Bueno, buenos días chicos y chicas. Terminamos la unidad 8 del siglo XVII en Europa y ya nos queda nada más que el examen, ¿vale? Y voy a dejar este repaso del tema por si tenéis alguna duda o una visión de conjunto clara y explicaros que únicamente entra los puntos 1, 2 y 3 en el examen. Si el punto 4 del barroco no entra en el examen, ¿entendido? Así que, para que lo tengáis claro, vamos a empezar una visión global. El tema tiene, por así decirlo, tres apartados, el 1, el 2 y el 3. En el primero hablaremos de Europa en general, en el segundo la guerra de los 30 años y en el tercero nos centraremos en España. ¿Entendido? Bueno, vamos a empezar con el primero, Europa. Y de aquí vamos a ver tres cosas: la crisis económica, demográfica y social, las transformaciones del siglo XVII y los sistemas políticos. La crisis económica, demográfica y social. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La diferenciación entre Europa Atlántica y Europa Mediterránea. ¿Vale? Tenéis los vídeos, por si tenéis alguna duda, tenéis los vídeos de cada explicación de cada punto. ¿Entendido? Para diferenciar perfectamente lo que es la Europa Atlántica, mucho más burguesa, mucho más comercial, más desarrollada industrialmente, que la Europa Mediterránea, mucho más tradicional, donde la nobleza tiene mucho poder, donde hay una economía fundamentalmente agrícola, entendiendo que también se va a ver en el aspecto religioso, ¿no? Una Europa mediterránea católica frente a una Europa atlántica donde predomina el protestantismo. Luego las transformaciones, que eran 5 en la agricultura, ¿vale? Empieza a haber cierto desarrollo agrícola a finales del siglo XVII, sobre todo en Inglaterra, el comercio, donde se imponen las compañías privilegiadas, sobre todo las compañías de las Indias Orientales, tanto en Inglaterra como en Holanda. Se desarrolla la teoría económica del mercantilismo, que ya sabéis que dice que la riqueza de los países está en la posición de oro y plata, que se tiene que conseguir mediante la exportación y evitando la importación. Se sigue desarrollando el capitalismo, sobre todo el capitalismo financiero de la banca, que empieza a desarrollarse, y como grupo social empieza a cada vez tener más importancia la burguesía, y esta cada vez está más incómoda o cada vez está más enfadada porque no puede acceder al poder político. Entonces va a empezar a poner las bases de lo que serán luego las revoluciones burguesas, donde ya toma el poder en el siglo XIX, finales del XVIII y principios del XIX. Y en cuanto a los sistemas políticos, pues tenemos dos. El siglo XVII está marcado fundamentalmente por el absolutismo, la monarquía absoluta, donde el rey tiene todo el poder en sus manos. Ya sabes que el máximo exponente pues, es Luis XIV, el rey Sol, con esa frase que sentencia toda esa ideología política del absolutismo en el Estado soy yo, ¿entendido? Y por contra tenemos también la monarquía parlamentaria, que se implanta fundamentalmente en eh, Inglaterra, aunque también existirá en Holanda, la provincia unida. ¿Vale? Ya sabéis que en Inglaterra se implanta debido a las revoluciones, los intentos de los monarcas de implantar el absolutismo político son contestados por los parlamentarios con revoluciones. Primero la de Cromwell, que implanta incluso la república, y luego se restaura nuevamente la monarquía, y por último la revolución gloriosa, ¿vale? Que acabará con la dinastía Estuardo y llevará a Guillermo de Orange a la monarquía de Inglaterra, aceptando la Declaración de Derechos, el Bill of Rights. ¿Entendido? Bueno, esto en cuanto a Europa. En cuanto a la guerra de los 30 años, causa, pues tenemos tanto política, porque el enfrentamiento entre los Habsburgos y el resto de países, y religiosas, católicos, es decir, los Habsburgos, contra protestantes, fundamentalmente el resto de países. Excepto Francia, que es católica, pero ya sabéis que tiene un interés que es la hegemonía, implantar su hegemonía en Europa. ¿Entendido? Para eso no va a dudar en apoyar a los protestantes siendo un país católico. ¿Entendido? En cuanto al desarrollo, pues diferentes fases, fundamentalmente el año 1635, que Francia entra en la guerra y rompe la tendencia de victoria del bando de los Habsburgos,
a la victoria final de los protestantes, ¿entendido? Y las consecuencias pues, van a ser el Tratado de Westfalia de 1648, donde se va a producir la independencia de ciertos países, como fundamentalmente la Provincia Unida, también Suiza, los cambios territoriales, que España pierde ciertos territorios, ¿vale? Y fundamentalmente lo que marca es el inicio de la hegemonía francesa en Europa, ¿vale? Eso en cuanto a la Guerra de los 30 años, 1618-1648, por si hay dudas con las fechas. Y por último, en España. En España vamos a ver de dos apartados. Primero, la crisis demográfica, económica y social, donde fundamentalmente nos vamos a centrar, recordar el tema de la mentalidad rentista, ¿no? Donde vivir de la renta, vivir de las posesiones, de las tierras, donde el trabajo no está bien visto. De hecho, los nobles no podían trabajar porque perdían su condición de nobles. Todo lo que hemos estado viendo durante este punto, que se supondrá un freno al desarrollo económico de España, pese a tener todas las condiciones para desarrollarse industrialmente, sobre todo por su monopolio con el comercio de América. Y luego, en cuanto a los reinados, tenemos que diferenciar o establecer un hecho curioso, característico de este periodo, que es la figura del valido, es decir, el hombre de confianza del rey que va a gobernar en nombre del rey. ¿Entendido? Ya sabéis los nombres: Felipe, el duque de Lerma, el padre Nitar, conde duque Olivares, etcétera, etcétera. Y los reinados, pues fundamentalmente se dan tres: de Felipe III, donde en política exterior destaca la paz con Inglaterra, la tregua de los 12 años y la corrupción del duque de Lerma en política interior, ¿vale? Y sus políticas desastrosas, como por ejemplo la expulsión de los moriscos. Luego está el gran monarca de este periodo, que es Felipe IV, y su principal valido, el conde duque de Olivares, y su intento de homogeneizar los distintos reinos de la monarquía hispánica. Para ello propone primero el Gran Memorial, que fue rechazado con la oposición de los distintos reinos de la monarquía, y luego la unión de armas. Entendido que al final va a acabar provocando dos sublevaciones, la de Portugal y la de Cataluña en 1640, y una va a llevar a la independencia de Portugal en 1668 y otra va a llevar pues a que se tenga que invadir Cataluña y conquistar Barcelona para recuperar el territorio. ¿Entendido? Bueno. Y finalmente el último monarca es Carlos II, un monarca, ya sabéis que su principal problema será el problema sucesorio, no tiene sucesor, y finalmente pues va a haber dos candidatos. Uno, Felipe d'Anjou, de la familia de la dinastía Borbón, y otro, el archiduque Carlos de Austria. La elección del primero va a provocar un conflicto, que es la Guerra de Sucesión Española, que al final va a provocar la llegada de los Borbones a la monarquía hispánica ya en el siglo XVIII. ¿Entendido? Bueno, pues chicos, esto es una especie de resumen global del tema por si tenéis alguna duda. Y ahora vamos a hablar de unas normas del examen, ¿vale? ¿Entendido? Para que lo tengáis claro. Solo se puede hacer el día propuesto, ¿vale? Es decir, os saltará en Classroom y tenéis ese día, tenéis todo el día para hacerlo. Si alguien tiene algún problema, por lo que sea, me lo avisa, pero con tiempo. Es decir, más de las 3 no me podéis avisar, porque si os va a saltar a las 8:15 de la mañana, y si tenéis toda la mañana para hacerlo, aunque lo hagáis por la tarde. Pero no aviséis, no vale avisarme a las 11 de la noche que estoy teniendo problemas, no, porque entonces se va a considerar que no ha hecho el examen, tiene el examen como no ha hecho. ¿Entendido? Bueno. Segunda, podéis utilizar todo el material que queráis. Tenéis el tema en el blog, el que os deje, tenéis internet, todo lo que queráis. Eso sí, lo que más se va a valorar son las respuestas propias. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno. No me vale el copia y pega, porque mucho lo estáis haciendo con las actividades y lo que hacéis es que estáis poniendo cosas que no tienen nada que ver con lo que os pregunto. Lo que os pregunto muchas veces es más sencillo y más rápido hacerlo por vosotros mismos que buscarlo en internet. Y luego, solo se permite abrir una vez el cuestionario, es decir, no vale abrirlo, lo cierro, no, solamente una vez. Una vez que lo habéis abierto, tenéis el tiempo que queréis, pero solo se puede abrir una vez y tenéis que darle a enviar. ¿Vale? ¿Entendido? Y por último, la calificación llegará por vía Classroom. Allí hay una guía de evaluación, ¿vale? Por pregunta. Cada pregunta tiene su puntuación y su
criterios para esa puntuación. Es decir, por lo tanto, mirando la guía de evaluación sabréis por qué tenéis esa calificación. ¿Entendido? Bueno, pues chicos, nada, esto es para que una vez que hayáis terminado la última sesión, la sesión 8, ¿vale? Que es la del cuestionario del barroco, os vayáis poniendo a repasar un poquito para el día del examen. Bueno, pues chicos, ya nos queda menos. Un saludo y de momento nos quedamos en casa.